¿Quieres ir conmigo al baile? Baby, won't you go to the dance? Así es, chicos, llega el tercer episodio de Murder Jones, el episodio del baile de graduación, con el que ustedes han estado obsesionados. Y es un momento para celebrar aquí en Glitch, porque justo al final del año hemos llegado a 1 millón de suscriptores. Y es increíble porque el canal se hizo hace solo 2 años, así que conseguir 1 millón en esa cantidad de tiempo es increíble. Y es todo gracias a ustedes, cada dólar que recibimos a través del canal. A través de la mercancía, a través de todo. Invertimos directamente en hacer más programas de animación, contando mejores historias para ustedes. Y la cosa es que hacer animaciones es realmente caro. Estamos hablando de $200 a $300,000 por episodio. Es notoriamente lento y caro de hacer, y eso es un gran problema para la creatividad. Hace que sea muy difícil para los programas, para que se cuenten nuevas historias, porque por lo general, la forma en que funciona es, si un creador tiene una buena idea, van a los servicios de streaming, buscan financiación, y luego tienen que lanzar. Es un proceso insoportablemente difícil y duro, porque ahora mismo los servicios de streaming solo están interesados en contenidos infantiles, como Boss Baby o Cocomelon, o en contenidos para adultos, como BoJack Horseman o Big Mouth. Pero hay un gran vacío en el medio, el contenido para adolescentes y adultos jóvenes, y creo que los programas intentan hacer eso, como La Casa de los Búhos, Infinity Train, todo para ser cancelado, porque no es lo que los servicios de streaming están buscando en este momento. Realmente apesta. Y eso realmente apesta para nosotros. Y como valor fundamental, quiero arreglar eso. Lucas realmente quiere cambiar eso. Queremos llenar ese vacío en el mercado y traer estas historias increíbles que de otro modo nunca vería la luz del día. Buscamos el otro día thriller psicológico, dibujos animados del oeste. Y quiero que piensen audiencia. ¿Pueden pensar en un thriller psicológico, dibujos animados del oeste? A Bob Esponja no le importa, por cierto. No existe. Y Luke y yo nos miramos y dijimos, tenemos que arreglar esto. Y sé en mi corazón que hay tantos creadores por ahí, gente con mucho talento que tienen estas historias que contar, que tienen este impulso creativo para hacer estos programas realidad, pero están limitados por la forma actual de la industria de las animaciones. Y vamos a cambiar eso, y lo estamos haciendo paso a paso con cada uno de estos programas que hemos lanzado. Y creo que las opiniones hablan por sí solas, porque esa es la prueba de que literalmente podemos ir a las empresas y decirles, mira, la gente quiere ver estas cosas, y esperemos que lo que queremos ver es que esto empiece a cambiar la forma en que los ejecutivos piensan de los ejecutivos de animación, y esperemos que empiecen a darse cuenta de que, la gente quiere este tipo de contenido, porque me encantaría más que nada, no para Glitch, sino para toda la industria de la animación, que se llenara de nuevas historias y nuevas ideas creativas. Y de aquí en adelante creo que todo lo que tenemos que hacer es seguir haciendo programas realmente geniales. Y honestamente todo lo que puedes hacer, hermoso espectador en casa, es solo compartir nuestro contenido. El mucho definitivamente ayuda. Pero al final del día, si solo pudieras mostrar a tus amigos Meta Runner, Murder Drones, cualquiera de nuestras cosas, nuestro mensaje que eso es todo lo que es verdaderamente útil. Tenemos una sorpresa más que tal vez quieras compartir con tus amigos, un programa que tenemos en desarrollo. Kevin, roll the teaser.